Bendiciones, bendiciones a todos. Estamos en la unidad número 9 después de haber pasado ya por la etapa ¿cómo se llama? De los reyes, de la monarquía, de las divisiones que hubo y de todo lo que aprendimos. Hay mucho más. Si pudiéramos nosotros estudiar los topes, los altos y los bajos de los reyes de Israel, específicamente los reyes del sur, los reyes de Judá, yo creo que vamos a extraer gran cantidad de conocimiento, porque cada rey fue muy atípico, especialmente tanto en los malos y en los buenos. Una de las cosas que usted debe de aprender es que de todos tiene que aprender hasta de los malos. ¿Qué cosas debo de aprender de los malos? Las cosas que no debo de hacer, las cosas que no debo de las cosas por las cuales yo me tengo que cuidar. El hecho de que nosotros seamos cristianos y que tengamos al Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón y manejemos este libro maravilloso que es la palabra de Dios y tengamos cierto grado de entendimiento por este libro maravilloso, no nos vuelve a nosotros dioses. Pablo dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. No nos vuelve a nosotros dioses. Todo lo contrario, nos debería de volver mucho más humildes y sensibles a saber que nosotros tenemos en nuestra carne un enemigo, ese enemigo que busca el mal y ese enemigo no quiere hacer el bien. Lo que a nosotros nos cuesta es hacer el bien y obedecer a Dios. Por lo tanto, deberíamos de cuidarnos mucho más en cómo hablamos, en cómo pensamos, en cómo actuamos, en cómo nos movemos en esta vida, no en esa paranoia de creer que tenerle miedo a todo, sino en esa humildad de decir: ¿será que estoy bien? Por eso nos tenemos que rodear, número uno, de consejeros a los cuales vayan dándonos luz. No creo en esa gente que dice que no necesita pastor o no necesita congregarse en una iglesia para poder ser cristiano. ¿Sabe por qué? Porque todos necesitamos que alguien superior a nosotros nos guíe, nos diga cuáles son las cosas que no estamos haciendo bien. Y si usted considera, sean los que están presentes o los que están viendo la grabación de esta clase, considera que no hay nadie superior a usted, eso es una señal de soberbia y arrogancia, porque siempre después de uno grande hay otro más grande y otro más grande le sigue a ese grande. Así que siempre hay alguien que está arriba de nosotros, adelante de nosotros, más avanzado que nosotros y los cuales por una cuestión de humildad, de sumisión, por un valor en nuestro interior de matar ese orgullo, ese ego, que es lo que tiene al ser humano en el alcatombe y lo que ha traído los grandes juicios de Dios, es el ego humano, el querer hacer lo que uno quiere y la autosuficiencia humana. La autosuficiencia es buena, pero para proyectos, es decir, yo quiero la autosuficiencia en mi matrimonio, quiero la autosuficiencia, es decir, mi matrimonio lejos de los suegros y lejos de los padres, autosuficiencia. Eso sí es bueno. La autosuficiencia y la independencia que todos debemos llegar algún día. Cuando somos niños somos dependientes, cuando somos adolescentes buscamos la forma de ser independientes y está muy bien eso. Como padres debemos de desarrollar esa independencia. ¿Para qué? Para que un día aprendan a ser interdependientes, el hombre con la mujer, su esposa con su esposo, interdependientes el uno del otro. Porque lo tóxico, lo malo sería en que nuestros hijos ya cuando tengan 40 años sigan siendo dependientes de nosotros y nosotros ya siendo adultos, entrado en años, en canas o jubilados, todavía tengamos que estarle manteniendo o supliendo para las necesidades de quienes ya debieron de ser completamente independientes. Entonces, el asunto, hermano amado, es la independencia de Dios es lo que está mal, porque esta independencia de Dios en nuestro corazón es lo que hace que hemos visto en la historia de los reyes, ha hecho que el pecado entre. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Este es uno de sus caminos, el camino que a él le parece correcto, a él. Nosotros debemos estar expuestos siempre al consejo, a la opinión de alguien sabio que nos diga: mira, este camino no va bien y vamos a poder dar luz. Israel, siempre Dios le envió profetas, dicho por la misma boca de Jesús. Ay de ti, Israel, ay de ti, Corazín, Corazín, cuando él dijo: siempre te envié profetas, siempre quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, pero siempre los dispersabas, siempre los matabas, no los aceptabas. La idea de Dios siempre ha sido
pastorear a su pueblo. Lo dice el libro de Isaías. Tú nos pastoreaste por el desierto como que si fuéramos una bestia, como el pastor pastorea una bestia. ¿Quién? El Espíritu de Dios nos pastoreó. La idea de Dios siempre ha sido pastorear a su pueblo, una pastoral que se preocupe por las necesidades espirituales, una pastoral que se preocupe por las necesidades emocionales. A Dios sí le interesan nuestras emociones, nuestros ataques de ira, nuestros ataques de tristeza, nuestros ataques de inseguridad, nuestros ataques de valor y valentía. A Dios sí le interesa formarnos en tener un alma correcta y también en nuestras necesidades materiales, financieras. Él dijo, si te preocupas por el reino de Dios, como lo dijo una hermana que estaba orando, que estaba exponiendo, si nos preocupamos por la oración, por el reino de Dios, no por cumplirle a la gente, sino por cumplirle a Dios, yo le doy esta promesa que Jesús le dio. Dice, el resto vendrá por añadidura. Todas las cosas materiales van a venir por añadidura. Hay un filósofo, un neurólogo, psiquiatra y filósofo, que me gustan mucho sus libros, llamado Víctor Frank, que estuvo en las concentraciones de los holocaustos nazis en su momento. Logró escribir algunos libros. Él llegó a escribir un tema de la logoterapia, que significa prevenir los males emocionales a través de la búsqueda del sentido de la vida, a través de una reflexión espiritual en el que las personas encuentren el sentido de la vida. Él dijo esta frase que me gusta mucho. Dice, la felicidad y el éxito es como la mariposa. ¿Cómo? Mientras más busques alcanzarla, más se va a alejar de ti. Pero cuando te concentras a otras cosas, a darle prioridad a otras cosas, la mariposa vuelve a ti y se posa en tu hombro sin que tú te des cuenta. Me gustó esa frase porque usted tiene dos opciones: o se pone a perseguir las cosas materiales, o se pone a perseguir aquello que usted no va a poder alcanzar, o se pone a enfocar en lo que Dios quiere que se enfoque, en el reino de Dios sin su justicia, en hacer su obra, en ayudar al prójimo, en hacer su voluntad. Y de repente el bien y la misericordia, según el Salmo 23, se posan sobre usted en su hombro y lo alcanzan. Lo alcanzan. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, amado hermano, la historia de los reyes de Israel nos debe demostrar a nosotros este punto, de aprender lo bueno y aprender también lo malo. Ahora entramos al exilio, porque la paga del pecado es la muerte, y el pueblo de Israel sabía que lo que estaban sucediendo, era producto de su pecado, de sus continuas abominaciones. Y en el tema del exilio vamos a encontrar a tres libros que nos van a hablar bastante acerca de ello, que es el libro de el libro de Esdras, el libro de Nehemías y el libro de Esther. Estos tres libros, dándole un panorama histórico, nos van a hablar a nosotros de lo que ocurrió en el exilio y también en el post-exilio, en parte en la preparación para reedificar el templo. Estos tres libros nos van a mostrar la condición del pueblo de Israel durante estos años que hubieron en exilio. ¿Cuántos años fueron? Fueron 70 años. Algunos dicen que fueron menos, 67, y parecería que Dios permitió 3 años de gracia y que empezaran a salir a reconstruir, que el edicto de Ciro fue 3 años antes de que se cumpliera la profecía del profeta Jeremías. ¿Cuáles eran los profetas que estaban en la época del exilio o preexilio? Miren, uno de los profetas era Jeremías. Jeremías vivió diciéndole a los reyes desde Josías para abajo, Josías o Acaz y Sedequías para abajo, que debían de entregarse al rey de Babilonia. Debían hacer lo que él pidiera y él iba a respetar la vida de cada uno de ellos, pero no lo hicieron. Así que Jeremías fue maltratado y fue después de que Babilonia conquistó a Jerusalén y se los llevó completamente a todos allá deportados. Los bárbaros que quedaron lo tomaron al anciano Jeremías y se lo llevaron a Egipto. Y posiblemente allá murió Jeremías. Posiblemente Jeremías murió allá después de estos 70 años. No se sabe bien, aquí los teólogos parafraseamos o especulamos. Posiblemente murió al escuchar la noticia del decreto de Ciro, posiblemente, digo yo, o murió mucho antes. Pero lo cierto es que Jeremías, cuando uno lo estudia, es el profeta que vivió, escuche lo que le voy a decir, que vivió para ver casi todas sus profecías cumplidas.
es el único profeta que pudo profetizar muchas secuencias de cosas al cual Dios le permitió verlo, le concedió ver que se cumplió todas esas profecías, casi todo. Por eso es que se llega a creer, por esa secuencia de profecías que se cumplió, que quizás Dios le permitió a Jeremías, allá donde estaba, el anciano profeta, porque él murió de muy anciano, le llegó la noticia de que el pueblo de Israel, Judá, iba a volver hasta... Pero esa es una especulación. Pero lo que sí resalta es que Dios, el trato que le dio a Jeremías fue de esta manera. Uno podría decir, ¿por qué Dios no le permitió casarse a Jeremías? No le permitió casarse y no le permitió tener hijos a Jeremías. Le dijo, yo te lo he prohibido. No vas a tener, no tomes mujer, ni vas a tener hijos de este pueblo. Así se fue. Por otro lado, Dios le dio ese consuelo de él ver cumplida todas las profecías. Porque si lo vemos, por ejemplo, a Jonás, Jonás para mí es un profeta que yo lo entiendo, frustrado, porque Jonás lo mandan a predicar 40 días, una profecía que Dios decidió al final y al cabo arrepentirse y no cumplirse. Y eso es frustrante para un profeta, que te manden a dar una palabra y que no se cumpla, porque tú quedas como un falso profeta. En la ideología de del mismo Jeremías, el profeta que diga tal cosa y no se cumple, el tal es un falso profeta. Entonces, vemos nosotros que el profeta Jeremías funcionó como alguien que anunciaba lo que había de venir, pero al mismo tiempo consolaba. Es decir, él dijo, así dice el Señor, en medio del cautiverio, mi pueblo se va a casar, mi pueblo va a tomar por mujeres. Él dio el consejo, Jeremías dijo, cuando vayan para allá, tomen mujeres para sí, cásense, construyan casa, porque iba a ser 70 años en los cuales una nueva generación iba a salir. Él mismo dio el consejo. Entonces, cuando nosotros vemos ya ahora en el exilio, Dios se preocupó por consolar a su pueblo y le levantó a dos profetas, a Daniel y al profeta Ezequiel. Ezequiel vivió muy poco tiempo. Cuando estuvo en el cautiverio, Dios lo levantó a Ezequiel y también no entendemos bien la forma en la cual Dios lo usó mucho a Ezequiel en estos actos proféticos incomprensibles. Creo que el último acto profético que Dios hizo fue cuando le quitó a la mujer, le dijo, hijo de hombre, yo te voy a quitar a tu esposa, me voy a llevar al deleite de tus ojos, a la mujer que tú amas, me la voy a llevar. Y la orden fue, no llores, no hagas luto. Y cuando te pregunten, ¿por qué no lloras por tu amada? Porque todos vemos el cariño que tú tenías por tu amada, por tu esposa. Ahí dirás, así dice el Señor, yo tampoco lloro y yo tampoco hago luto por lo que les pasa a ustedes en medio de este cautiverio. Uno no entiende exactamente por qué. Uno diría, ¿será que Dios es insensible? Bueno, son obras y son operaciones de Dios. Al poco tiempo, después de que Ezequiel logra redactar y logra escribir todas sus visiones en sus libros, pues él muere. Él muere y él murió más o menos después de que él vio la visión del templo y la visión la última visión que tuvo, que fue la de los huesos secos, y trajo este mensaje de esperanza al pueblo de Israel. Ustedes van a ser restituidos en algún momento. Tengan fe, tengan esperanza, compórtense. Dios sigue estando en medio de su pueblo. Y luego él murió. Y el que quedó fue Daniel, que de una manera atípica Dios lo utilizó como profeta, ya no para ministrar religiosamente el pueblo, sino para ministrar como gobernador, como sabio, entendido, y en darle el representante de Dios, porque él dice que él tenía el espíritu de los dioses santos, el representante de Dios a varios imperios, a Babilonia en la época de Nabucodonosor, luego en la época de los descendientes de Nabucodonosor, creo que era Belsasar, y luego él tomó, estuvo con Darío en la posición de la conquista del imperio de los medos y los persas. Babilonia cayó, efectivamente. Israel durante estos 70 años vio este traspaso en diversos reinos. El imperio babilónico cayó y luego quien lo toma es el imperio de los medos y los persas. En este contexto de estos dos imperios es que se mueven estos tres libros, Esdras, Nehemías, Esther. De hecho, el libro de Esdras ya empieza, o el sacerdote Esdras aparece. Esdras es un sacerdote y Esdras es un escriba.
como escriba, él sabía muy bien lo que son las letras y muy bien el tema de la ley. Pero antes de comenzar a la parte bíblica, quiero demostrarle algo, que en esta época, en esta unificación entre babilonios y medos y persas, surge una nueva lengua. La lengua que se movía en la Palestina era la lengua aramea. No era una lengua oficial del imperio medo-persa, ni tampoco era una lengua oficial de los babilonios. Era una lengua oficial del común en Palestina. Pero como en medio del imperio de Babilonia, el pueblo de Israel o por los judíos crecieron mucho financieramente porque sí se compraron casas, sí se criaron. Entonces se hizo muy fuerte el tema del idioma del arameo para el ámbito comercial. Ya para el tema de la conquista de los medos y los persas, se tomó este idioma como un idioma comercial en toda la región. El idioma del arameo se tomó en toda la región porque era el idioma comercial. Los medos y los persas tenían una política mucho mejor que la de los babilonios y mucho mejor que la de los asirios, porque medos y persas, en el rey Darío, este hombre respetaba, perdón, en el rey Ciro, este hombre respetaba las culturas y las religiones, y él quería que cada ciudad o cada pueblo, perdón, volviese a habitar en la ciudad donde fue tomado, donde fue llevado en cautivo, y desde esa ciudad levantaran sus culturas, ejercieran sus propios sistemas de gobierno y crearan una especie de gobierno autónomo descentralizado. ¿Para qué? Para que solo respondan a él, al rey Ciro, al rey de Medio de Persa, como una provincia más que pertenece al reino, pero ellos tengan su propia política. Esto lo profetizó Isaías muchos años antes. Lo profetizó Isaías de que Ciro iba a ser su pastor. Dice, Ciro es mi pastor, es mi siervo, es mi ungido. Y aquí hay un conflicto teológico, ¿no? ¿Verdad? En este sentido, ¿cómo puede llamarle Dios ungido a un rey impío, a un rey pagano, a un hombre al cual no tiene ninguna conexión con las cosas de Dios? Muy bien, esto era lo que hablamos al principio, de los valores. Hay gente a la cual no puede estar en la doctrina salvífica, pero sí puede tener valores y principios que son agradables a Dios. En el camino, Dios se hará cargo de darle y abrirle la puerta para que vean la doctrina o la puerta de la salvación en el camino. Porque para vivir en esta tierra y agradar a Dios, no necesariamente necesitas la doctrina salvífica, sino los valores, las buenas obras para vivir en esta tierra. Para entrar al cielo, sí que necesitas la puerta de la salvación. Porque al salir de este cuerpo en escatología hablando, al morir, nosotros tenemos un destino final que puede ser el cielo o el infierno. En respuesta a ese destino final es que viene Cristo a darnos salvación y en respuesta también a tener una mejor fuente de valores en la tierra, porque el hombre no puede producir en sí mismo, porque en el camino pues sale la arrogancia, salta la soberbia y salta el egocentrismo. En Cristo Jesús nosotros tenemos reunidas estos dos aspectos, el aspecto salvífico y el aspecto de valores, porque ahora somos una nueva naturaleza creada según Dios en justicia y santidad de la verdad, los dos valores, el valor de la justicia que es lo correcto y la santidad espiritual en Cristo Jesús. Entonces, amado hermano, lo cierto es que Ciro sí calificaba con estos valores. Él tenía respeto a las religiones, incluyendo la religión judía. Entonces, cuando le vienen a decir a Ciro la profecía 300 años antes que había dicho ¿cómo se llama? Isaías, Ciro escuchó, dice, este hombre habla de mí, no, este profeta dio mi nombre. Este profeta dijo Ciro, yo te he ungido Ciro, dice Ciro, habla con nombre. Isaías era un Isaías, hermano amado, de los profetas que da por nombre y apellido las profecías. Entonces el rey dijo, yo le tengo respeto ahora al Dios de los judíos. Vayan. Y es el hombre en el cual da provisiones, liberación, y le ordena a todas las otras provincias tenerle respeto a la obra que iban a hacer los judíos. Entonces, quiero que se dé cuenta de esto y sale. Yo le pongo esto porque a veces ignoramos las partes históricas de lo político y de las partes del idioma,
y al ignorar esto, nosotros perdemos de vista cuál es el pensamiento de estos libros, el pensamiento de Esdras al escribir el libro, el pensamiento de Nehemías y el pensamiento de Esther. Digo el pensamiento de estos personajes, pero en realidad sería el pensamiento del espíritu al que se redacten estos libros. Cuando nosotros lo leemos sin entender este contexto, nosotros solo lo leemos desde nuestro lente de sistema de creencias. Es decir, lo leemos desde nuestro punto de vista como cristianos. Como cristianos católicos, el que lo lee lo va a leer como católico, y lo va a entender como católico y lo va a enseñar como católico. El evangélico lo va a leer como evangélico, lo va a entender como evangélico y lo va a enseñar como evangélico. Va a acomodar este texto de acuerdo a su sistema de creencia. Pero cuando tú lo ves desde el punto de vista histórico, existía el arameo, ese era el idioma comercial, muy bien. El rey que no era salvo, pero tenía valores acordes, permitió este tipo de cosas. Ahora sí, vamos a ver cuál era el pensamiento de Esdras, cómo entra Esdras en la escena. Pues Esdras habla arameo, escribe en arameo. Hasta ese momento no hay libros, no hay todos los libros que nosotros tenemos ahora en el Antiguo Testamento no estaban. Habían unos que otros rollos que habían quedado, pero recordemos que todo fue quemado. Nabucodonosor destruyó todo. Unas que otras cosas fueron rescatadas por los sacerdotes que pudieron tomar a la mano. Recuerde lo que ocurrió en la posesión. Así que quien viene nuevamente a redactar todo se le declara como autor intelectual los libros de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, en parte el libro de Nehemías, al sacerdote Esdras. Es su libro de su autoría, que él lo escribió de su propia mano, porque hay una hegemonía en el escrito de los libros. Pero también se cree que Esdras influyó también en la reconstrucción del canon. Esdras es el que enumera todos los libros del Antiguo Testamento y es el que los enlista y los distribuye y empieza a formar el primer canon de la Biblia, lo forma Esdras. Ahora, no había muchos libros que estaban completamente perdidos y es la influencia de Esdras el que se vuelve a escribir Génesis, se vuelve a escribir Éxodo, se vuelve a escribir Números, se vuelve a escribir Levítico, se vuelve a redactar la historia. No digo que Esdras la escribió, digo que él influenció porque él ya tenía este programa de poderlo escribir. Por eso a Esdras se le conoce como el fiel profeta. Se dedicó toda su vida a volver a escribir y a ordenar los escritos que faltaban. En ese trabajo que Esdras hace es en el cual uno encuentra algunos errores didácticos en los libros del Antiguo Testamento. Voy a ponerle un ejemplo. Uno de los errores que uno puede encontrar, digo errores, o los teólogos decimos errores, porque aquí hay una secuencia que se repite y en el que parece extraño que se repita de la misma manera. Por ejemplo, la historia de Abraham y la historia de Isaac. Abraham dice que entra a cierta ciudad y el rey de Egipto y el rey de Siquén creo que es, dice, codician a Sara, su mujer, la codician Abraham dice, es mi hermana, ¿verdad? Abraham dice, es mi hermana para salvarse. Esa misma expresión se vuelve a repetir en Isaac, ¿verdad? Isaac vuelve a pasar la misma situación, Isaac vuelve a repetir las mismas palabras, ¿verdad? Los que somos profesores y tomamos clases de pronto y mandamos un examen, sabemos cuando alguien ha copiado un trabajo de otro, porque copian hasta el mismo error ortográfico, ¿verdad? Se copia hasta el mismo punto y coma, la misma tilde, y uno dice, un momento, esto está tan igual, tan parecido que o tienen telepatía el uno al otro, o realmente se copiaron el examen. Bien, cuando uno estudia desde este punto de vista, el método científico, estudia el libro de la historia de Abraham y de Isaac y uno se encuentra las mismas palabras, las mismas situaciones y hasta las mismas ciudades, aún sin existir. La palabra Siquén no existía la ciudad, perdón, de Siquén no existía en la época de Abraham, vino a existir en la época de Jacob, porque en la época de Jacob es que nació este muchacho llamado Siquén, y ahí en honor a él se le puso a esa ciudad Siquén, pero aparece Siquén, aparece en la época de Abraham. Entonces vamos dándonos cuenta aquí que quien redacta el libro de Génesis ya no es solamente, como la palabra, la tradición oral que le llegó a Moisés, sino que ahora en Esdras ya hay como un mejor arreglo
al recuento, un mejor arreglo a la historia. No es la principal o no es la original. Entonces, aquí es lo que yo les digo, que hay una dicotomía. Entonces, los teólogos decimos, debe de haber un error en la caligrafía, debe de haber un error aquí en la historia, se repite o no se repite esta ambigüedad, o si se repitió, bueno, maravilloso Dios que vuelve a hacer lo mismo, y si es un error ortográfico, y si es un error de geografía que se vuelve a repetir, pero bueno, esas son las cosas que salen a luz al ver algún texto y darnos cuenta si se pudo haber o no pudo haber corregido, o el texto era válido para una época y luego para Esdras, que era otra época, cuya tiene otro idioma que es el arameo, digamos, el significado viene a cambiar. Son cosas que uno empieza a cuestionar en la forma escritural. Lo cierto es que Esdras tiene el idioma que él usa, es el arameo, que viene a traer, viene a ser como una especie de modificación del hebreo antiguo, una modificación del hebreo antiguo, es la que en ese idioma le llega hasta, se convirtió en un idioma totalmente nativo para la época de Jesús. Y en la época de Jesús, que se hablaba el griego a nivel comercial, se cree que Jesús hablaba el idioma nativo, el idioma arameo, y todo lo que él predicó, lo predicó en arameo. Muy bien, dándole este punto de vista, podemos entender mejor el pensamiento de Esdras. Entonces, ¿qué es lo que tiene Esdras en la cabeza? Rapidito, rapidito. Esdras es un reformador. Primero reforma las escrituras, las ordena, las pone en su sitio. Segundo, empieza, ya después que tienen este edicto, y él es uno de los primeros que va a Jerusalén por la orden del decreto de Ciro, vamos a ordenar todas las cosas, y él ordena toda la parte espiritual. Y ahí usted se va a dar cuenta que Esdras empieza a reestructurar el sacerdocio, a corregir el pecado, vuelve a levantarse la oración, vuelve a levantarse el ayuno, él empieza a ayunar, a confesar los pecados de su pueblo, y empieza a una obra restauradora. Esdras y Nehemías están conectados uno con el otro, por eso que no se sabe exactamente si antes el libro era Esdras 1 y Esdras 2, luego se dividió en Esdras y Nehemías, porque el libro de Nehemías, tú vas a ver dos capítulos. Número 1, Nehemías hablando en primera persona, y del capítulo 7 en adelante es alguien más relatando la historia de Nehemías, del gobernador Nehemías. Entonces, Esdras y Nehemías están conectados ahí. En la mitad del libro de Nehemías tú vas a encontrar a Esdras dando el discurso. Y aquí surge una palabra maravillosa. Mire, en medio del discurso que dan Esdras, me imagino que es el último discurso que da él, dice que desde que amanece en la mañana, él está dando el discurso, hasta la caída de la tarde, dando el discurso, una predicación. Usted se imagina todos parados en la plaza, en la sala, aguantando el sol desde la mañana hasta la caída del sol en la tarde. Estamos hablando como 10 horas. 10 horas escuchando un sermón. Y a veces yo los he visto aquí, por ejemplo, que el sermón mío dura 1 hora y ya están incómodos. Dice, ¿a qué hora termina? Dios mío, ¿a qué hora que se termina? Y Esdras era de lo que se predicaba de 10 horas para arriba. No de 1 hora, 10 horas. La homilética no le llegó a él todavía. Pero aquí surge una palabra. Cuando le vinieron a decir a Nehemías, perdón, le vinieron a decir, la gente ya está cansada, está alargando mucho el sermón, el pastor. Nehemías dijo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque después que Esdras predicó, dice que la gente le pareció como nada el tiempo que estuvieron escuchando la predicación. Y lloraron y se lamentaron, y luego que lloraron y se lamentaron, rieron y gozo les cayó y estaban infiestados. Es decir, no se dieron cuenta que estaba el sol y la fatiga, sino que Dios les dio la fortaleza a través del gozo. Entonces, este libro maravilloso, lo vamos viendo nosotros, que tiene el pensamiento de la reforma, reformar todas las cosas, y si usted lo lee y lo estudia, todo Esdras y Nehemías habla de reforma, reconstrucción, restauración, de eso se trata. Y finalmente el libro de Esther, que es un libro que nos habla a nosotros de unos valores que Dios lo consuela trayendo liberación, y surge la fiesta llamada del Purín por medio de esta liberación
que Dios hace en medio del pueblo de los judíos, perdón, en este tiempo. El que tiene mucho más valores, el libro de Esther resalta valores éticos que no se resaltan en algunos otros libros, y lo vemos ejemplificado en Mardoqueo, que Mardoqueo hace lo que tiene que hacer aunque las cosas vayan en contra. Terminó de criar a una niña, una sobrina, una prima, terminó de criarla y la crió bien, un acto ético. Le dijo a ella sus verdades, aunque ella era la reina, un acto ético. Le dijo al rey que alguien estaba confabulando contra él, un acto ético. El libro de Esther me resalta mucho la ética y la buena conducta que se debe de tener, que es algo que nosotros deberíamos de echar una mirada para aprender, porque nosotros debemos aprender mucho el tema ético. Así que vemos la ética en los personajes, en Mardoqueo, vemos la ética en el rey no quiere aceptar a cualquier reina, no acepta que la feminista perdón, feminista no, la reina Basti le dijera que ella no va a hacerle caso a ningún hombre porque ella tiene un espíritu superior y que ella está con las empoderadas del templo. Bueno, amados hermanos, no los canso más porque ya me pasé un poquito del curso. Ya este es la última clase que yo les doy a ustedes. No, la siguiente semana vamos a ver acerca del ensayo, pero ya la clase es positiva. Llegamos hasta hoy, que es el preexilio, el exilio, y bueno, llegamos hasta el post-exilio. No toqué mucho el punto bíblico, pero quería dar el contexto un poco histórico para que usted ahora leer el texto bíblico diga, ya, esto habla de reforma, reforma, reforma y punto ético. Bendiciones a todos.